Muy bien, empecemos. Hay teorías espaciales que no asustan porque hablen de monstruos, invasiones o fantasías baratas. Asustan porque nacen de las propias ecuaciones con las que intentamos describir la realidad. Durante siglos mirar al cielo significó buscar orden, armonía y leyes elegantes. Pero cuanto más hemos empujado la cosmología, la física de partículas y la relatividad hasta sus límites, más ha aparecido una posibilidad incómoda, que el universo no solo sea extraño, sino activamente hostil a nuestra intuición. Algunas de estas ideas hablan del final del cosmos, otras hablan del final de la materia, y otras son todavía peores, porque ponen en duda si nuestra experiencia de la realidad tiene siquiera el sentido que creemos. Estas son, para mí, las 10 teorías espaciales más terroríficas de la historia. Número 10. El Gran Crujido. Durante mucho tiempo, una de las posibilidades más inquietantes para el destino del universo fue también una de las más intuitivas. Si todo comenzó con una expansión gigantesca, entonces quizá esa expansión no sería eterna. Quizá la gravedad de toda la materia del cosmos terminaría frenándolo todo, deteniendo el crecimiento del espacio y obligando al universo entero a caer sobre sí mismo. Eso es el Big Crunch, un escenario en el que la expansión se invierte y el cosmos completo se convierte en una implosión total. Las galaxias dejarían de separarse, después empezarían a acercarse. La temperatura media subiría, la radiación se volvería más brutal. Y, en la fase final, toda la estructura del universo visible quedaría arrastrada hacia una compresión absoluta. Lo perturbador del Gran Crujido no es solo la destrucción, es la simetría cruel de la idea. Todo lo que se abrió volvería a cerrarse, todo lo que se enfrió volvería a comprimirse. El tiempo cosmológico en cierto sentido acabaría donde empezó, en un infierno de densidad y temperatura imposibles. Hoy el modelo estándar no apunta a que este sea el destino más probable, sobre todo desde que sabemos que la expansión se acelera. Pero la teoría sigue siendo una de las visiones más terroríficas jamás planteadas, porque representa el universo entero convertido en una trampa gravitatoria sin salida. No sería una muerte lenta en la oscuridad. Sería una ejecución cósmica por aplastamiento total, un final en el que ni las galaxias, ni las estrellas, ni los átomos conservarían su identidad. Y si esto ya suena brutal, el siguiente escenario es todavía peor para los que prefieren una muerte rápida, porque existe una teoría en la que el universo no colapsa, se queda vivo, pero tan vacío, tan frío y tan muerto que la eternidad misma se convierte en castigo. Número 9. La muerte térmica del universo. Si el Gran Crujido es una muerte por compresión, la muerte térmica es una condena por agotamiento. Esta idea nace de la termodinámica y del aumento de la entropía. Simplificado al extremo, significa que el universo podría dirigirse hacia un estado en el que ya no quede energía utilizable para hacer trabajo, formar estructuras nuevas o mantener diferencias que permitan procesos complejos. Nada explotaría, nada colapsaría, simplemente todo iría apagándose. Las estrellas agotarían su combustible. Las galaxias se quedarían sin material fácil para producir nuevas generaciones estelares. Los restos de materia acabarían dispersos, fríos y cada vez más aislados en una expansión interminable. El verdadero horror de esta teoría está en su escala emocional. No propone una catástrofe espectacular, sino algo mucho más desolador. Un universo que sobrevive a sí mismo. Un cosmos donde la luz se extingue poco a poco, donde la temperatura tiende al equilibrio, donde cada fuente de complejidad termina consumida y donde el futuro profundo no contiene civilizaciones, ni química rica, ni soles, ni amaneceres, sino una llanura temporal prácticamente vacía. La idea de la muerte térmica lleva rondando la física desde el siglo XIX, y lo perturbador es que no necesita exotismos raros para funcionar, solo necesita tiempo, muchísimo tiempo. En ese sentido, es una de las teorías más frías jamás concebidas. No porque describa fuego o violencia, sino porque describe el triunfo final de la indiferencia. Y lo peor es que, aunque suene insoportablemente lenta, todavía hay teorías que convierten el final del universo en algo mucho más agresivo, porque en el siguiente escenario ni siquiera habría un apagón gradual. Habría un desgarro, literalmente. Número 8. El Gran Desgarro. Esta teoría nace del mismo descubrimiento que obligó a la cosmología moderna a ponerse de rodillas. La expansión del universo se está acelerando. Sabemos que existe algo a lo que llamamos energía oscura, pero no sabemos qué demonios es en realidad. Y durante años los físicos han tenido que contemplar una posibilidad extrema, que esa energía no sea una constante tranquila, sino una fuerza cuya influencia termine creciendo hasta hacer pedazos la estructura del cosmos. En el escenario del Big Rip, la expansión se vuelve tan brutal que primero separa galaxias entre sí, después vence la gravedad que mantiene unidas a las galaxias internamente. Luego arranca sistemas planetarios de sus estrellas, más tarde desgarra planetas, estrellas, moléculas y en la fase final, incluso átomos. Lo escalofriante aquí es el orden de la destrucción.
No es una sola explosión, es una secuencia. Primero perderías el cielo conocido, después perderías tu galaxia, después tu sistema solar, después tu planeta. Y si aún quedara algo que pudiera experimentar ese final, vería cómo la propia materia deja de mantenerse unida. Es una teoría que convierte la expansión del espacio, algo que solemos imaginar como un proceso distante y abstracto, en una fuerza de ejecución universal. Y aunque no es el destino preferido por el modelo cosmológico actual, sí es una posibilidad seria dentro de ciertos comportamientos hipotéticos de la energía oscura. Eso basta para convertirla en una pesadilla científica. Porque el enemigo, en este caso, no sería un objeto concreto ni una explosión cercana, sería el propio tejido del universo volviéndose contra todo lo que contiene. Y aún así, hay teorías que no esperan al futuro profundo para ser inquietantes. Algunas sugieren que el cosmos ya nació infectado por restos monstruosos de su primera fracción de segundo. Número 7. Los agujeros negros primordiales. Cuando pensamos en agujeros negros, pensamos en estrellas gigantes que colapsan. Pero existe una idea mucho más perturbadora, que algunos agujeros negros no nacieron de estrellas, sino del propio universo primitivo. En los primeros instantes tras el Big Bang, las fluctuaciones de densidad pudieron ser tan extremas que ciertas regiones quedaron comprimidas directamente hasta formar agujeros negros. Eso significa que el cosmos pudo generar estos objetos antes incluso de que existieran galaxias, estrellas o planetas, restos oscuros nacidos no del final de algo, sino del principio de todo. Y lo que vuelve aterradora esta teoría es que algunos científicos han explorado si parte de la materia oscura, esa masa invisible que domina la estructura cósmica, podría estar relacionada con poblaciones de agujeros negros primordiales. Piensa en la imagen. Una fracción relevante del universo podría estar compuesta, al menos en algunos escenarios, por cadáveres gravitatorios ancestrales, objetos invisibles que no emiten luz y que atravesarían el cosmos desde tiempos anteriores a las primeras estrellas. Serían reliquias del amanecer del universo, agujeros negros más antiguos que cualquier galaxia. Lo terrorífico no es solo su existencia hipotética, sino lo que implicaría que el universo estaba sembrando abismos desde su infancia. Que buena parte de la masa que organiza galaxias y cúmulos podría no ser una partícula elegante aún no detectada, sino una colección de fosas gravitatorias nacidas del caos primordial. Y aunque esta idea sigue siendo hipotética y fuertemente restringida por observaciones, continúa viva en la investigación moderna. Lo suficiente como para recordarnos que el cosmos quizá no fue un lugar inocente que se volvió peligroso después. Quizá fue peligroso desde el primer suspiro. Pero incluso eso se queda corto frente a una teoría que no habla del fin del universo, sino de la posibilidad de que una pequeña semilla convierta toda la materia conocida en otra cosa. Número 6. La materia extraña y la pesadilla de los Strangelets. En física de partículas existe una posibilidad teórica que parece salida de una película de horror cósmico, que exista una forma de materia más estable que la materia ordinaria, compuesta por quarks up, down y strange, en una configuración llamada materia extraña. Si esa fase fuera realmente más estable que la que compone protones y neutrones normales, entonces una pequeña gota estable de esa materia, un strangelet, podría en teoría desencadenar una conversión en cadena. La materia ordinaria que tocara podría transformarse en materia extraña, y así sucesivamente. La idea alcanzó tanta notoriedad que incluso se utilizó en discusiones públicas sobre seguridad en colisionadores, aunque los análisis serios concluyeron que no había base para preocuparse por una catástrofe real. Pero fíjate en lo que hace tan terrorífica esta teoría. No habla de explosiones ni de invasiones, sino de contagio ontológico, de que la materia que forma tu cuerpo, la Tierra y todo lo que conoces podría no ser el estado final más estable de la realidad. Bastaría una semilla adecuada para iniciar una reescritura física del mundo. Aunque la mayoría de trabajos teóricos y estudios de seguridad consideran que los strangelets estables capaces de provocar algo así no son una amenaza real, el simple hecho de que la física haya tenido que tomarse en serio esta posibilidad durante décadas ya la coloca entre las ideas más inquietantes de la historia. Porque nos obliga a contemplar una humillación radical, que la materia ordinaria, la que parece tan sólida y fundamental, sea solo una fase provisional. Y la siguiente teoría va incluso más lejos. Porque ya no cuestiona si la materia puede transformarse, cuestiona si la materia tiene fecha de caducidad. Número 5. La desintegración del protón. El protón parece eterno. Está en el núcleo de los átomos, en la base de la química y en la estructura de casi toda la materia visible que nos rodea. Pero muchas teorías de gran unificación, que intentan reunir en un solo marco la interacción fuerte, la débil y la electromagnética, predicen algo profundamente perturbador, que el protón no es inmortal, que con suficiente tiempo podría desintegrarse en partículas más ligeras.
Experimentos gigantescos como Super Kamiokande llevan décadas vigilando cantidades inmensas de materia precisamente para intentar ver la muerte de un protón. Hasta ahora no la han observado, pero la búsqueda continúa porque si ocurriera, confirmaría que la estabilidad aparente de la materia era una ilusión de escala temporal. Lo que vuelve terrorífica esta teoría no es que nos afecte mañana. Es que convierte la existencia material en una tregua. Si el protón decae, entonces todo lo que consideramos sólido solo está viviendo un aplazamiento monstruosamente largo. En el futuro profundo, mucho después de que las estrellas hayan muerto, incluso la materia residual del universo podría empezar a deshacerse. Montañas, planetas, restos estelares, la mismísima idea de objeto perdería sentido con el paso de escalas temporales inconcebibles. La materia visible no sería el ladrillo final del universo, sino un estado transitorio condenado a desmoronarse. La imagen es devastadora. No solo mueren los seres vivos, no solo mueren las estrellas. También podría morir la propia materia de forma espontánea, y eso ya es duro. Pero todavía existe una teoría peor, porque no dice que nuestro universo vaya a desaparecer dentro de tiempos absurdamente largos. Dice que tal vez ni siquiera sea el único escenario, y que lo que llamamos realidad sea solo una burbuja local perdida en un océano infinito. Número 4. La inflación eterna y el multiverso burbuja. La inflación cósmica nació para explicar por qué el universo observable es tan homogéneo, tan plano y tan extrañamente bien comportado a gran escala. Pero algunas versiones de esa idea abren una puerta mucho más incómoda. La inflación podría no haber terminado en todas partes. Podría seguir ocurriendo eternamente en regiones del espacio-tiempo, generando una especie de espuma infinita de universos burbuja. Nuestro universo sería solo uno entre muchísimos, quizá con leyes físicas locales concretas, separado de otros por regiones inflacionarias en expansión. Stephen Hawking llegó a describir la versión usual de inflación eterna como un mosaico fractal infinito de universos de bolsillo. Esto es aterrador por dos razones. La primera es existencial, reduce nuestro universo a una provincia perdida, no al escenario principal. La segunda es física. Si existen otras burbujas cósmicas con propiedades distintas, entonces la realidad fundamental puede ser mucho más salvaje que cualquier versión que observamos localmente. En algunos desarrollos teóricos, incluso se ha contemplado la posibilidad de colisiones entre universos burbuja, cicatrices cósmicas dejadas por choques entre realidades. Es verdad que esto se mueve en la frontera entre teoría seria y enorme dificultad observacional. Pero precisamente por eso da miedo, porque nos recuerda que puede haber capas enteras de realidad fuera de nuestro horizonte, imposibles de visitar, quizá imposibles de verificar del todo, y aún así conectadas a nuestra historia cósmica. Y si esto ya hiere el ego, la siguiente teoría hiere algo mucho más profundo, la confianza en que las leyes básicas de la física sean compatibles entre sí. Número 3. La paradoja de la información en los agujeros negros. Un agujero negro ya da miedo por sí solo. Es una región del espacio de la que ni siquiera la luz puede escapar. Pero el verdadero terror teórico apareció cuando Stephen Hawking mostró que, al combinar gravedad y mecánica cuántica, los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, se evaporan lentamente. Y ahí nació una crisis monumental. Si un agujero negro acaba desapareciendo por radiación térmica y la información sobre todo lo que cayó dentro se pierde para siempre, entonces la mecánica cuántica, que exige conservación de la información en la evolución física, queda herida en el corazón. Pero si la información no se pierde, entonces nuestra comprensión del espacio-tiempo cerca del horizonte de sucesos está incompleta o es radicalmente distinta de lo que creíamos. Esto no es un detalle técnico. Es una guerra civil en la física. Por un lado está la relatividad general, por otro, la mecánica cuántica. Ambas funcionan de forma extraordinaria en sus dominios. Pero en los agujeros negros chocan de frente. La paradoja de la información nos dice, en esencia, que nuestras dos grandes descripciones de la realidad no encajan bien en uno de los lugares más extremos del universo. O se destruye información, o nuestras ideas sobre horizonte, interior y causalidad son insuficientes. En ambos casos, algo profundo falla. Y eso convierte a los agujeros negros en algo más terrorífico que simples abismos gravitatorios. Los convierte en tribunales donde las leyes de la física se contradicen bajo juramento. Aún así, todavía hay una teoría más perturbadora, porque ya no sugiere que no entendamos bien la realidad. Sugiere que estadísticamente tú mismo podrías no ser más que un accidente absurdo de ella. Número 2. Los cerebros de Boltzmann. Esta idea es una de las más psicológicamente devastadoras que ha producido la cosmología. Parte de una intuición estadística ligada a fluctuaciones en sistemas muy grandes durante tiempos inmensos. Si el universo dura lo suficiente y si ciertas condiciones cosmológicas lo permiten,
Sería mucho más probable que apareciera una fluctuación aleatoria capaz de ensamblar momentáneamente un cerebro autoconsciente con recuerdos falsos que un universo entero ordenado con miles de millones de años de historia, galaxias, estrellas, planetas y evolución biológica coherente. Ese cerebro creería ser una persona real, creería tener pasado. Creería estar escuchando una explicación sobre cosmología, pero en realidad sería una aparición instantánea y absurda en medio del vacío. El horror aquí es casi perfecto, porque no amenaza con destruirte, amenaza con desautorizar todo lo que eres. Si ciertos modelos cosmológicos producen muchísimos más cerebros de Boltzmann que observadores normales nacidos de procesos físicos coherentes, entonces un modelo así se vuelve profundamente problemático. ¿Por qué deberíamos pensar que somos observadores ordinarios y no una fluctuación estadística con memorias inventadas? La pregunta es tan incómoda que se ha vuelto un criterio serio para descartar o tensionar ciertos escenarios cosmológicos. No es una broma filosófica, es una advertencia matemática. Y precisamente por eso resulta insoportable, porque convierte la identidad, la memoria y la experiencia en cosas estadísticamente sospechosas. Sin embargo, incluso esta pesadilla palidece frente a la última teoría, porque la número 1 no dice que puedas estar equivocado sobre el universo. Dice que el universo entero podría desaparecer sin aviso, sin posibilidad de defensa y sin que nadie llegue a verlo venir. Número 1. El decaimiento del falso vacío. Esta es probablemente la teoría más terrorífica que ha salido de la física moderna. La idea básica es la siguiente: lo que llamamos vacío no es nada. Es un estado físico con propiedades concretas, y existe la posibilidad de que el vacío en el que vivimos no sea el estado absolutamente más estable, sino uno metastable, un falso vacío. Si eso fuera cierto, una transición cuántica podría hacer que en algún punto del cosmos apareciera una burbuja de vacío más estable. Esa burbuja se expandiría a una velocidad cercana a la de la luz, reescribiendo las leyes efectivas de la física a su paso. No quemaría el universo, no lo explotaría. Haría algo peor, reemplazaría por completo la base sobre la que existen partículas, átomos, química, estrellas y vida. El motivo por el que esta teoría supera a todas las demás es que no deja margen humano para la narrativa. No habría tiempo para observarla acercarse. Como la burbuja viajaría prácticamente a la velocidad de la luz, ningún aviso podría llegar antes que ella. Un instante, estarías aquí. Al siguiente, la estructura de la realidad local habría sido sustituida por otra incompatible con todo lo que conoces. En discusiones modernas sobre el bosón de Higgs y la estabilidad del vacío electrodébil, CERN ha señalado explícitamente que, dependiendo de la forma del potencial, el universo podría ser metastable y decaer. No significa que vaya a ocurrir mañana ni que sepamos que vivimos en ese escenario, pero la sola posibilidad es escalofriante, porque implica que todo el cosmos visible, con su historia, su materia y sus leyes, podría estar apoyado sobre una falsa estabilidad cuántica. Y si eso no es terror cósmico puro, nada lo es. Estas teorías tienen algo en común. No nos asustan porque describan monstruos escondidos en la oscuridad. Nos asustan porque convierten al propio universo en el monstruo. Un cosmos que puede colapsar, congelarse o desgarrarse. Una materia que puede caducar o convertirse en otra cosa. Un espacio-tiempo que quizá engendra burbujas de realidad, destruye información o hace estadísticamente sospechosa tu propia conciencia. La lección más incómoda no es que una de estas teorías vaya a ser necesariamente cierta en todos sus detalles. Es que la física, cuando llega al borde de sus propias ecuaciones, deja de parecer un mapa tranquilizador del mundo y empieza a parecer una colección de advertencias. Y cuanto más aprendemos del cosmos, más claro queda algo profundamente inquietante. Quizá el universo no esté hecho para ser comprendido sin miedo.